¿Por qué fracasó Adán y Eva? Porque ellos fueron oidores, mas no hacedores de la palabra. Y todo cristiano, llámese pastor, evangelista, diácono, líder, como quiera llamarse, que solamente sea oidor y no hacedor de la palabra, pronto esta persona va a fracasar. Aleluya. Cuando estábamos allá pasó una historia real, hermanos. Tal vez algunos se van a recordar de quién les voy a hablar. No les voy a mencionar nombre porque ahorita estoy de buena. Cuando estoy de mala menciono nombre, ¿verdad? Ok. Este hermano se congregaba con nosotros y predicó un tema. Predicó al respecto de José. Cuando la mujer de Potifar lo agarra, lo desnuda. ¿Y qué hizo José? Salió corriendo. Ese mensaje predicó el hermano. Y él mismo decía, hermanos, en el momento de la lucha, de la prueba, es mejor correr, aparte de los problemas, corra de los problemas. Estuvo muy excelente el tema que este hermano predicó. Terminó de predicar y se fue para su casa. En el camino iba, cuando un muchacho endemoniado lo empezó a molestar y le tiró una piedra. El hermano se enoja, agarra una piedra y ¡pam!, le pega una pedrada en la cabeza. Él lo acababa de haber predicado, que cuando el problema venga, corra. Seamos como José, corramos del problema. Ahora, ¿qué le pasó a este hermano? Fue oidor, mas no hacedor de la palabra. Y eso a usted lo va a llevar al fracaso. Imagínese, tanto usted y yo hemos predicado en contra de la idolatría, del adulterio, del robo, de la mentira, de la sinvergüenzada, y que mañana usted y yo cometamos ese error. Le aseguro que eso nos lleva al fracaso. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente peca, el pecado produce vergüenza en la gente, y la vergüenza no le permite que el hermano venga, y eso lo lleva directamente al fracaso. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué sintió Adán y Eva cuando pecaron? Sintieron vergüenza, sintieron pena. Eso también lo dice Juan en el 3:20, que la gente no viene a la luz por miedo a que sus obras se les saquen en la luz. Por eso mejor se quedan en la tiniebla. Entonces ahí está el problema. Cuando la gente, hermanos, es oidora y no hacedora de la palabra, eso le causa vergüenza, y la vergüenza lo aparta de la iglesia, y por la vergüenza ya no se congrega. Ese es uno de los primeros motivos y factores por qué está fracasando mucho cristiano, por qué fracasó Adán y Eva, por qué muchos están fracasando, porque son oidores, mas no hacedores. Ejemplo más grande. He escuchado a personas que dicen, hermano, no se meta a deuda, porque mire, y qué bonitos estudios dan de no meternos a deuda. Al poco tiempo él se metió a una deuda. Hermano, ¿por qué no va al culto? No, hermano, mucho problema. Y cuando usted se da cuenta, el problema que él tiene es una deuda. Pero hermano, si usted mismo lo predicó, usted mismo lo enseñó. Sí, el problema es que lo enseñó, pero no lo quiso vivir. Fue oidor, mas no hacedor de la palabra. Aleluya. Pero dejemos ahí, vayamos más adelantito. Hay un hombre en la Biblia que lo admiro por su fuerza, su poder y su valentía que Dios le había dado a este hombre. Estamos hablando de Sansón. Hermanos, terrenalmente nadie podía hacerle frente a Sansón. No había hombre en la tierra que a este hombre le hiciera frente, porque Dios le había dado un tremendo poder al hombre, extraordinario. Pero sin embargo, cuando estudiamos la vida de Sansón, hermanos, vemos que este hombre fracasó en su ministerio. Aunque es cierto que fue salvo, pero hermano, tuvo un fracaso en el ministerio. Usted sabe la historia. Bueno, excelente. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Sansón fracasó? ¿Qué le pasó a Sansón? Hermano, ¿qué le pasó? ¿O cuál fue la raíz? ¿Cuál fue el problema? ¿Sabe cuál fue el problema de Sansón? Algunos creen que el problema de Sansón fue meterse con Dalila. Eso fue parte del problema. Ahora, déjeme que le explique esto. ¿Por qué no leemos un versículo de la Biblia? Salmo 7:14, para que miremos lo que le pasó a Sansón, o cómo venía Sansón. Salmo 7:14, por favor. Amén. A ver, hermano, ¿qué dice? 7:14. Sí, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. He aquí el impío, ¿qué dice? Concibió. ¿Qué significa concebir? No, concebir, ¿qué significa?
Concebir es cuando la mujer queda embarazada y se preñó de iniquidad y dio a luz iniquidad. Dos palabras muy distintas, concebir y dar a luz, porque nadie da a luz sino porque ya está embarazado. Ok, pero aquí no me está hablando en el ámbito literal, aquí me está hablando en el sentido espiritual, porque habla de un hombre y es obvio que un hombre nunca se embaraza. Está hablando de un impío, está hablando de una persona mala. Ahora, ¿qué quiero sacar de aquí de esto? Le quiero explicar algo, que ahorita exactamente hay gente, hermanos, que ya está embarazada de pecado. Y dice Pablo en Timoteo que algunos dan a luz el pecado en el tiempo de ahora y a otros lo van a dar a luz hasta el día del juicio cuando Cristo venga. Ahora, cuando Sansón comete su pecado con Dalila, él ya venía embarazado. O sea, él ya había cometido pecado ahí atrás. Pastor, ¿y cuál fue el pecado que Sansón cometió? Si no lo dice la Biblia, directamente no lo dice, pero en el capítulo 14 de Jueces vemos cómo Sansón se acerca a un león que estaba muerto, agarra miel y la come. Sansón era nazareo y él tenía prohibido terminantemente acercarse a un animal muerto o a un familiar muerto. Todo sacerdote nazareo no podía ni acercarse a un familiar muerto, mucho menos a un animal muerto. Y Sansón llega donde estaba el animal muerto, agarra miel y la come. En ese momento le está quebrantando un mandamiento de parte de Dios. Cuando él llega con Dalila, él ya va embarazadito de pecado. Él ya había cometido pecado antes. Le voy a explicar más sencillo esto. Ay, dice la gente, cayó el hermano en borrachera. No, aquí dio a luz el pecado. Este ingrato ya había pecado posiblemente un mes atrás, posiblemente 2 meses atrás. Ya había empezado a acariciar el pecado, porque el pecado primero se empieza acariciándolo, se empieza jugando. Le aparece una muchacha en bikini, ahí medio la mira, la quita. Al segundo día le vuelve a aparecer, ya se queda 3 segundos y la vuelve a quitar. A los 7 días le vuelve a aparecer, ya se queda 1 minuto. Ya empezó a acariciar, ya empezó jugando con el pecado. Y si no, vaya, pregúntele a papá y a mamá cómo empezaron ellos, y aquí estoy yo. Ahorita hay muchachos, jóvenes y viejos que ya empezaron a jugar con el pecado, ya empezaron a acariciar con el pecado, ya empezaron a sobarlo, ya les empezó a gustar, están a punto de que den a luz. Y el problema es que cuando dan a luz, la gente dice, ay, el hermano, ay, cayó en adulterio. No, aquí dio a luz el adulterio. Este ingrato, tal vez 2 meses atrás, ya había empezado a saborear a la mujer, ya había empezado a acariciar a la mujer, y aquí vino a dar a luz lo que es el pecado. Hay otra historia más, hay otra historia más. Ahora dejemos a Sansón. Hay otra historia más. Ahora vayámonos con el rey Saúl. El rey Saúl, en el capítulo 15 de Samuel, se le dio una orden y le dijo, ve y destruye a todos los amalecitas, no me dejes vivo a ninguno, mata animales, hombres, mujeres. Incluso le dijo Dios, mátalos de pecho, no te apiades de ninguno de ellos, mátalos a todos. ¿Por qué? Porque Amalek se opuso cuando Israel iba pasando, y Amalek estorbó el camino para que Israel no pasara. Y Dios, hermano, como dice la Biblia, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, y tarde o temprano, dice la Biblia, tarde o temprano el impío va a ser castigado. Según Amalek, a Dios ya se le había olvidado. No se le había olvidado, todavía Dios tenía en mente eso. Entonces le da la orden a Saúl y le dice, ve y mátalo, destrúyelo. Ok, Saúl llega donde está el pueblo y empieza a matar a filo de espada. Para sorpresa, que Saúl dice que solamente mató lo más pequeño. Al rey Agag se lo llevó vivo para su casa, y todas las ovejas y todo lo bueno se lo llevó para su casa. Ok, la gente cree que ahí fue el pecado de Saúl. No, ahí nuevamente Saúl dio a luz el pecado, pero él ya había cometido pecado anteriormente. Saúl ya había cometido pecado anteriormente. ¿Y cuál fue el pecado que Saúl cometió? El pecado que Saúl cometió se llama impaciencia. Y la impaciencia es un pecado que va a llevar a predicadores, a pastores, a ministros, los va a llevar al fracaso. La impaciencia. Samuel, de parte de Dios, le dio la orden a Saúl y le dijo, espera 7 días hasta que yo venga y ofrezcamos el sacrificio a Jehová. Excelente. Dice que Saúl esperó 7 días. Excelente.
esperó 7 días, pero no esperó el momento exacto. Porque dice que preparando estaba el holocausto, porque miraba que el pueblo se le desertaba y se desesperó el hombre y empezó a hacer el holocausto. Terminándolo estaba cuando se aparece Samuel y dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no esperaste el tiempo adecuado que Dios había dicho que esperara? Oiga lo que Samuel le dijo: si hubieras esperado el tiempo de Dios, tu reinado hubiera sido duradero, pero por cuanto no esperaste, tu reinado se te va a quitar. Y Dios ya consiguió a alguien para ponerlo en tu lugar. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? La impaciencia. Hermano, si es que la paciencia, bendito sea Dios, si la paciencia, cuando usted la estudia o la entiende, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, el cuarto fruto del Espíritu Santo. Matrimonios fracasaron. ¿Por qué? Por la impaciencia. Porque el primer pelón que se le puso a la señora, a este me llevo, y el hombre la primera peluda que agarró, con esta me junto, y después fracasaron. ¿Cuál fue el motivo? La impaciencia. No esperaron el tiempo perfecto de Dios. Hombres que están pasando momentos de escasez. Y es que, hermanos, en la escasez es donde más usted y yo tenemos que tener paciencia. Y si no, pregúntele a la gente que se fue para Estados Unidos. Sí, es cierto, pastor, pero ya tienen casa, tienen terreno, tienen cuenta en el banco, tienen buenas propiedades, pero fracasaron ministerialmente delante de Dios. Y Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre que granjee todo el mundo si su alma se pierde? La impaciencia. David, un hombre que nos enseña en el proceso, hace una oración después de que ha pasado el proceso y dice David: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias y aflicciones. Es que la impaciencia, hermano, va a llevar al fracaso a mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente quiere que las cosas se hagan así. No, mi hijo, si quiere a su mamá truénele los dedos, a su papá, pero con Dios no venga a tronarle los dedos y a que las cosas se hagan cuando usted y yo digamos. Aquí las cosas no se hacen cuando usted y yo decimos, las cosas se hacen cuando el tiempo es perfecto delante de Dios. Elimelech, usted lo conoce, marido de Noemí, vino la escasez a la tierra. El hombre se desesperó y se fue para Moab. ¿Qué pasó en Moab? Allá murió Malón y Kelión, sus 2 hijos, allá murieron. ¿Por qué? Porque no esperó que Jehová visitara a su pueblo para darles de comer pan. Y se fue para Moab, allá fue a morir. ¿Acaso no le ha pasado a muchos cristianos que le viene la escasez, le viene el problema? Lo primero que piensa Estados Unidos. Sí, se van para Estados Unidos, pero ¿qué pasa allá? Van a morir espiritualmente, físicamente están vivos, tienen carro, tienen casa, ya compraron terreno, pero ¿y sus almas cómo están? Yo prefiero tener un pedacito de terreno con un nido de conejo ahí, pero yo sé que tengo la salvación segura, a que tengo un montón de terreno y no tengo salvación delante de Dios. La paciencia, hermanos, la necesitamos como buenos cristianos. Porque si somos impacientes, Dios, Samuel le dijo una palabra a Saúl, es una palabra clave. Has actuado locamente, le dijo Samuel a Saúl. Has actuado locamente. Es decir, que la gente que no tiene paciencia hace locuras en esta tierra. La gente que no es paciente y no espera. Hermano, seamos pacientes. Fíjese que a veces queremos que las cosas se hagan cuando uno quiere. Y no es así, hermano. Las cosas se van a hacer cuando Dios dice. Aún cuando viene la enfermedad del niño, queremos que Dios ya haga el milagro. Viene la escasez, queremos que ya Dios pase el proceso. Ok. Encuentro un hombre que, de veras, hermano, ese es el que a mí me da un poco más de fe. Nabucodonosor
Un hombre que Dios lo había engrandecido en gran manera, ¿cierto o no cierto? Dios le mostró una visión, un sueño, donde él miraba un árbol que dice que llegaba casi que al cielo. Y él no sabía que ese árbol que llegaba al cielo era él. O sea, Dios le estaba dando a entender que lo había engrandecido tanto, lo había llenado de poder y tanta gloria a Nabucodonosor. Y 12 meses antes, Dios le manda un sueño para que el hombre entendiera. Sin embargo, el hombre no entendió. A los 12 meses, dice que sale al techo de su casa y se queda viendo y dice: ¿acaso no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad y con el poder de mi fuerza? Ni aún estaba esa palabra en su boca cuando se escucha una voz del cielo que dice: Nabucodonosor, a ti se te dice rey, y tu reinado se te ha sido quitado, y 7 años estarás comiendo zacate con los animales hasta que reconozcas que yo soy el Dios, que a quien yo quiero lo pongo como rey y a quien quiero también lo quito como rey. Pero ¿cuál fue el pecado de Nabucodonosor? ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Lo que resalta en Nabucodonosor es ese pecado tan chiquitito que nos puede llevar al fracaso, y no solamente al fracaso, sino al mismo infierno. Es ese pecado que se llama orgullo, que se llama soberbia, que se llama altivez. Y hay un versículo precioso, leamos, hermano, bien conocido por los lectores de la Biblia, 16-18 de Proverbios. Proverbios 16-18. Dice el texto: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cómo la ven? Altivez, soberbia, orgullo, arrogancia es sinónimo. O sea, me está diciendo claramente el texto que antes de la caída se manifiesta el orgullo. O sea, que nadie va a fracasar sin que antes se manifieste la soberbia en esta persona. Soberbia no simplemente es inflarse, hermano. Soberbia no simplemente, hermano, a veces pensamos que soberbia solamente la tiene aquel que tiene carro, casa, moto. No, hermano, hay gente que tiene millonadas en esta tierra y son humildes. Y hay gente que no tiene, hermanos, como dicen los buenos chapines, ni dónde caer muerto, y son orgullosos los ingratos. Si Salomón lo dice, hay quienes pretenden tener riqueza, y que dice, y no tienen nada, mientras los que pretenden ser pobres tienen mucha riqueza. O sea, ni habla de un orgullo, ni habla de una soberbia. No vamos tan lejos, aunque la gente le llame como le llame, pero cuando yo subía a las camionetas a predicar, cuando el dueño de las camionetas iba: pase adelante usted, predique. ¿Cómo la ve usted? A veces no somos ni dueños de aquello y no queremos que nadie lo toque, y el dueño: pase adelante usted, vaya, recoja los manguitos, coma sus manguitos ahí. Antes del quebrantamiento se manifiesta la soberbia. Son
fariseo y el otro era publicano. Y dice que el fariseo puesto en pie levantaba las manos y decía: Señor, gracias te doy porque no soy como estos ladrones injustos, tanto aquí, tanto allá, yo diezmo, yo ayuno y bla 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 y glu glu glu. Mientras el otro dice que decía, bueno, perdón, eso es lo que dice el predicador, ¿verdad? Pero sin embargo dice que el fariseo no es que hablaba, dice que él pensaba dentro de sí y decía: Señor, no te doy gracias como este. Pero él no hablaba, sino lo pensaba. Ahora, el Salmo 139, ese es un texto para argumentar lo que es la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia? Que Dios lo conoce todo. La omnisciencia es, ni aún está la palabra, dice, en nuestra boca, y Dios la conoce. Pero aquí el rey sí lo habló y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he hecho? Aleluya, gloria a Dios. No vamos tan lejos. ¿Acaso no fueron los mismos pecados que Satanás cometió para que lo desecharan del reino de los cielos? ¿Acaso no dice que también se llenó de soberbia? Se llenó de altivez, se llenó de orgullo y quiso compararse con el Altísimo y dijo: voy a hacer un trono. El orgullo, mis hermanos, es un pecado criminal. ¿Cuándo empieza el orgullo? Cuando usted come y no le da gracias a Dios por esos alimentos. ¿Cuándo empieza el orgullo? Cuando usted se da cuenta ya está durmiendo y ni gracias le dio a Dios por ese día que usted vivió. ¿Cuándo empieza el orgullo? Cuando usted sale, ni tan siquiera se encomienda en las manos de Dios. ¿Cuándo empieza el orgullo? Cuando usted piensa que lo que tiene, lo tiene por fuerza humana, cuando nada tenemos, si no es por su misericordia. Y que Dios bendiga a aquellas personas que cuando salen dicen: vamos a hacer una oración, hermano, encomendémonos en las manos. ¿Qué está haciendo la persona ahí? Está reconociendo que no tiene fuerzas humanas para poder hacer aquello. Está reconociendo que si Dios no está con él, él no lo puede hacer. Cuando usted dobla sus rodillas antes de acostarse a dormir, ¿qué está haciendo usted ahí? Está reconociendo que si está llegando a la camita, no fue por fuerzas humanas, sino por la misericordia de Dios. Usted está reconociendo eso. Eso es humildad. La gente cree que orgullo, sí, es parte del orgullo, pero ¿cuándo empieza el orgullo? Cuando creemos que nosotros lo podemos hacer sin consultarle a Dios o sin pedirle la alianza a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Fíjese que a mí me pasa, hermano, cuando voy a ciertas actividades que son grandísimas, hermano, y agarran el micrófono. Damos gracias a Dios que ya tenemos al siervo Carlos Rivas. Desde cuando dicen al siervo, como que ya uno se quiere inflar, hermano. Damos gracias a Dios que ya está el siervo Carlos Rivas, y pues aquí y allá, y empieza la gente a alabarlo. Hermanos, hay que tener cuidado, hermano, porque a veces nos están alabando y esa persona no está siendo de parte de Dios, sino de parte del mismo diablo, para que el orgullo se nos meta a nosotros. ¿Acaso no fue un endemoniado que estaba alabando a Pablo? ¿Qué dijo aquella bruja? ¿Qué dijo aquella hechicera? ¡Oh, estos son los siervos del Dios Altísimo! ¿Qué estaba haciendo esta bruja? Enalteciendo a estos hombres, alabando a estos hombres. Tengamos cuidado, que a veces la gente cuando dice Dios bendiga al siervo, reconocido en las redes sociales, tenga cuidado, porque no sé que el diablo esté hablando ahí, lo que quiere meternos soberbios en nosotros. Eso fue lo que hizo esta bruja. Oh, dijo esta bruja, estos son los siervos, los hijos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aleluya. Mire qué tremendo es el diablo, hermano. Entonces el orgullo es un pecado criminal. A veces el orgullo no solamente se le manifiesta al que posee, sino se le manifiesta al que no tiene. Mientras a este se le manifiesta porque ahora ya tiene su casita, ya tiene su carrito, ya tiene su moto, a este también se le manifiesta porque no quiere que este lo tenga. Porque el orgulloso no quiere que otro prospere, él quiere ser prosperado. Aleluya. Amén, aleluya.
Dios bendiga a todos los hermanos y gracias a Dios que ahorita ya hay hermanos que ya tienen carro, ya tienen moto. Qué bueno por eso, hermano. Qué bueno. Pero ahora les cae a ustedes la chibolita. Así como ustedes me aconsejaban, pastor, no se le vaya a meter el diablo porque tiene carro. Yo tranquilo, hermano. Ahora le digo lo mismo, usted que tiene carro y moto, que no se le vaya a meter el diablo, usted que también ya tiene carro y moto. Aleluya, gloria a Dios. Satanás mismo fracasó por el orgullo. Nabucodonosor fracasó por el orgullo. Hermana, ¿cuándo se manifiesta el orgullo? Cuando yo reconozco que ofendí a mi hermano y usted cree que le quiere pedir disculpa. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. La señora durmiendo en aquel cuarto y el hombre durmiendo en aquel cuarto. ¿Por qué cree usted? Por el orgullo, porque no quieren tomar iniciativas. Mi amor, ya hombre, ya, tranquila. Tranquila. ¿Se da cuenta? El orgullo prefiere que la gente se vaya de la iglesia antes que ir con el hermano y decirle que lo ofendió. El orgullo no deja que la gente venga aquí. No, hombre, ¿cómo voy a esa iglesia? Si ya me harté vivo, revés y derecho, al calo arriba. Que me sigan hartando. Pero la gente orgullosa, ¿cómo yo voy a esa iglesia? ¿Por qué creen que no quieren venir? Porque saben los ingratos que han hablado mal de esta congregación y el orgullo no les permite que su brazo se les enderezca. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Mis hermanos, hay tantas cosas que podemos seguir hablando, pero mejor que se nos quede el bendito versículo de Santiago. No solamente seamos oidores, seamos hacedores. Si usted ya le dio duro a los injustos, manténgase. Si ya somató revés y derechos a los idólatras, manténgase. Si ya somató a los orgullosos, mantengamos. Si ya somató, mantengamos. Porque no sea que lo que nosotros, como dice ahora sí como dice Salomón, hay quienes que cavan hoyo y ellos mismos caen en ese hoyo. O hay quienes avientan piedra y a ellos mismos les cae esa piedra. En el mundo dicen que el que escupe para arriba. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que tira piedra en la cabeza le va a caer. Entonces, hermanos, esto es sencillo. Lo que ya hablamos, mantengámonos. Cuidémonos de no hacer lo malo que ya nosotros dijimos que no se haga. Hemos concluido con esto. Le damos gracias a Dios y vamos a orar para quedar despedidos de este, podría decir, pequeño pero poderoso mensaje. Padre, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra que es fiel y verdadera, es viva y eficaz. Dios mío, no quiero ser, Padre Celestial, un oidor de tu palabra simplemente. Ayúdame a ser un hacedor de tu palabra. Líbrame, Padre, de estos pecados que estos siervos